Ya. Voy a escribir un par de ecuaciones acá. Ecuaciones que ya se tienen que saber de memoria. Ya, esta es la primera, ¿cierto? Esta se conocía como Biot-Savart. Y teníamos una segunda forma de calcular el campo magnético, que era la ley de Ampère. ¿Ya? Entonces, como igual que el campo eléctrico, ¿cierto? Existían algunas formas de calcular el campo eléctrico, una forma directa que la llamo yo, que sería como el análogo de la ley de Biot-Savart. Y la segunda forma es la ley de Gauss, que era para el campo eléctrico, y la ley de Ampère para el campo magnético. La gracia es que usando las simetrías del sistema, ¿cierto?, te permitía poder sacar este campo de la integral, despejarlo y calcularlo. Ahora, ¿cuáles son las ideas de esto? Uno tiene que hacerse una línea imaginaria. Esa línea imaginaria tiene que ser paralela a la línea de campo magnético, que tenemos que saber más o menos cómo, por simetría, cómo va a ser con anterioridad. Después esa línea tiene que tener un campo magnético constante. ¿Eso es verdad o no? ¿Ya? Sí, pero esta ecuación siempre sirve, ¿ya? Yo puedo separar una línea cerrada, esto significa que es una línea cerrada, la puedo separar en varias líneas y calcular el campo magnético para cada tramo. Es decir, este B de acá, si yo tengo, por ejemplo, una línea que es de esta manera, A, B, C, D, y el campo magnético, por ejemplo, va así, o esta mi línea, esta integral de acá la puedo separar entre de A hasta B, de B punto dl, más de B a C, más de C a D, más de D a A. ¿Ya? Entonces, esto de acá es lo mismo que escribir eso. No significa exactamente que tiene que ser una curva cerrada, que tiene que ser siempre paralelo, puede ser bueno, que sea siempre paralelo o que sea siempre constante. Yo puedo separar en tramos esa línea. Entonces, por ejemplo, pueden haber casos donde esta línea sea cero, ¿ya? Puede ser tramo donde esto viene cero, y yo puedo de alguna manera separar esto. Ahora, déjenme, si no me equivoco, mostrarles esto acá. Un ejemplo de esto, lo que acabo de decir, es el cálculo del campo magnético de una espira. Se usa un procedimiento similar a este. ¿Qué significa una espira? Es algo que es más o menos, ¿cierto? Así. Acá hay una corriente, y aquí sale una corriente. Y quiero calcular cuánto vale el campo magnético que produce esta espira. Entonces, para eso, adelante. Para calcular esto voy a hacer un corte transversal. Para mirarlo un poco mejor. Es decir, yo como saco como un cuchillo y lo corto por la mitad, de esta manera. ¿Ya? Entonces voy a dibujar cómo se vería la espira. Entonces la espira pasaría a ser, adelante, varios cables que están de esta manera. Punto, 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 punto. Cruz, cruz, cruz. Se da vuelta. Cable, ¿ya? Yo estoy haciendo un corte transversal, entonces, cuando hago un corte transversal voy a ver que la corriente sale por acá, se da la vuelta y entra para allá. Y vamos a decir que esta espira tiene n vueltas.
Entonces, si se entiende, la corriente sale por un cable, se da la vuelta, entra por el cable, sale por el otro, y va así, en el corte transversal de esto. La pregunta es, ¿cómo se forma el campo magnético acá? ¿Ya? Fíjense, si yo tomo un cable cualquiera de estos de acá, ese cable de acá va a generar un campo magnético alrededor suyo. Vamos a dibujarlo así. ¿Ya? Un campo magnético alrededor de este cable. ¿Y por qué va hacia allá? Por la regla de la mano derecha, ¿cierto? Se la vuelta así. Este cable, el segundo cable al lado, va a generar un campo magnético alrededor suyo. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto así, y todos van a generar unas líneas de campo que van apuntando estos para allá, y los de abajo apuntan para allá. No sé si se alcanza a entender bien el dibujo. Cada uno hace un campo magnético alrededor, y tengo que sumar todos esos campos magnéticos. Entonces, cuando sumo todos, la contribución de todos los campos, voy a tener que esto se reduce simplemente a tener, déjenme hacer de nuevo el dibujito. Plus, plus. Punto, 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 punto. Entonces va a reducir que el campo magnético que produce los cables de arriba va a ser algo así. ¿Ya? En todo el espacio. Es decir, también produce un campo magnético acá. Entonces esto lo va a llamar B1. O sea, la contribución de todos los campos magnéticos al final se puede ver como si fuesen unas líneas continuas de campo que se van alrededor. Puedo hacer lo mismo con el de abajo. ¿Ya? Puedo hacer exactamente lo mismo con los cables de abajo. Los cables de abajo están entrando, entonces están produciendo un campo magnético de esta manera. Entonces el campo magnético Profe, se le fue el audio. A ver. ¿El audio está bien o no? Sí, nunca se le fue. Se escucha. Pasa que déjame ponerlo. Me preguntaron, Benjamín, preguntaste, perdón por no dar la respuesta a tiempo, ¿cuál es la diferencia entre DL' de Biot-Savart y DL? Es exactamente el mismo, ¿ya? Como hice una pregunta en el chat, no la vi. Este DL', lo escribo L', porque corresponde a la coordenada R'. Solamente para acordarme de eso, ¿cierto? Pero DL en el caso, cuando uno lo ve en los libros, DL es lo mismo que DL' en este caso. Es la dirección por donde se mueve la corriente I. Bueno, en este caso de acá, esto es lo que produce, este sería el cable 2, aquí va para allá, aquí hace una vueltecita, y también produce un campo magnético allá. Este sería B2. Entonces aquí le hacemos una aproximación. Vamos a decir, el campo total en el espacio 1, 2, vamos a llamar el espacio 1 acá, perdón. Esto lo voy a llamar espacio 1, espacio 2, espacio 3, y el espacio 4 va a ser el espacio que está afuera, al lado derecho e izquierdo. Entonces aquí vamos a hacer una aproximación. Podemos decir, al igual que la aproximación que hicimos para las placas paralelas, en el espacio 1 tengo un campo que se mueve para allá y un campo que se mueve para allá. O sea, que apunta para allá. Entonces el campo total es la resta de estos dos campos. Si son parecidos, va a tender a 0. ¿Ya? Entonces el campo que está acá, que podemos llamarlo B1, lo voy a considerar muy chiquitito. Al igual que el campo en 3. El campo en 3 también va a ser chiquitito. No significa que exactamente es a 0 ya, pero va a ser chiquitito en comparación al otro campo que existe, que es el campo que está acá. Entonces el campo B2 ahora es la suma de los dos campos. Y eso lo voy a considerar mucho más grande que B1, B2, B3 y
B4. B4 solamente tiene una sola línea. ¿Te fijas? También, que no lo dibujé, pero el cambio B4 también tiene una línea que es así, ¿cierto? Va al revés. Esto va así. Y aquí también tiene una línea que va en contra. Entonces el campo B4 también le pasa lo mismo. También tiene unas líneas. Fijan, esta de acá es todo un círculo que hace que sean contrarios. Entonces es mucho más chico que la suma. Entonces, si solamente me voy a quedar con el campo magnético adentro de la espira. ¿Ya? Eso será una aproximación. Entonces la aproximación es esta de acá. Entonces ahora voy a decir, ya, si solamente voy a considerar el campo magnético adentro de la espira, el resto lo hago cero, ¿ya? Voy a usar la ley de Ampère. ¿Y cómo hago la ley de Ampère? Déjenme borrar el dibujo de acá arriba. La ley de Ampère lo voy a usar usando eso de allá. Voy a decir, tengo un circuito, entonces sería una curva o línea curva amperiana. Desde el punto A, B, C y D. Y voy a decir que los campos magnéticos afuera son mucho más chicos que los campos magnéticos adentro. Entonces, la ley de Ampère se puede escribir como desde A hasta B, más por B. Esto lo habíamos llamado B1, dl, más de B a C, y esto lo llamado B4, dl, más de C a D. Esto lo llamado B, perdón, este no era B1, era B2, ¿no? Este era B1. Más de D a A, B4.dl. Y eso es igual a mu sub 0 y encerrado. Esto sigue siendo una curva cerrada, ¿cierto? Porque va a ir desde el punto A y me devuelve al punto A. Pero paso por distintos campos magnéticos. Y ahora voy a decir este son mucho más chicos que B1. Y el resultado me queda una curva abierta, desde A hasta B, de B2.dl es igual a mu sub 0 y encerrado. Y aquí voy a hacer mi segunda aproximación. ¿Ya? Esta es la primera aproximación. La segunda aproximación es que B2 es B constante por una dirección por allá. Y es paralelo a SDL. Te voy a decir que prácticamente es una línea recta. En la vida real obviamente no están así, esto es un poquito más intrincado, ¿cierto? Son más curvos, sobre todo en las esquinas, no es exactamente recto, pero es una bastante buena aproximación. Entonces la ecuación de la ley de Ampère, si esto es constante y paralelo, me queda simplemente A a B, dl es igual a mu sub 0 y encerrado. Sale para afuera. Y como es paralelo esto, ¿ya? Entonces simplemente es 1, el producto punto. ¿Cuánto vale la integral de A a B de un dl? Simplemente el largo. Entonces esto es simplemente el largo de la espira. Y lo otro es cuántas corrientes estoy encerrando. Estoy encerrando toda esta corriente. Es una corriente multiplicada por el número de espiras que tengo. Entonces esto Profe, simplemente... Dime. ¿podría explicar de nuevo cuáles son las zonas que no me quedó muy claro con el dibujo? Ya, las zonas son, claro, lo que puse acá. Pasa que borré la parte de abajo. Déjame... Vamos a hacerlo acá. Entonces, las zonas que estoy tomando en consideración es la siguiente. Tengo el corte
corte transversal de esto, todo punta hacia afuera, y tengo un corte, los cables que van abajo, están acá. Entonces esto es un corte transversal de la espira, la corriente sale, se da vuelta y entra. Esto es lo que representa este dibujo de acá. Entonces una corriente y sale, entra, y va haciendo una espira. Entonces yo tomé cuatro zonas, la zona que está arriba, la zona que está al medio, la zona que está abajo y las zonas que están hacia afuera. Entonces si ahora sumo las contribuciones de los cables que están arriba más las contribuciones de los cables que están abajo, me queda que solamente en el sector 2 los campos magnéticos se suman. En el resto de los sectores los campos magnéticos se restan. Entonces voy a decir acá que solamente me interesa... El problema es que escribir 1 así con mayúscula aparece una I, ¿cierto? Este es el 1. Parece una I de corriente. Entonces, sector 1 que está arriba, campos magnéticos se restan. Sector 3 que está abajo, también. Sector 4, campos magnéticos se restan. Sector 2 no se restan. Entonces uno dice que el sector B del sector 2 es mucho más grande que el B de los otros sectores. Entonces yo separo mi ecuación de Ampère en 4 sectores, tiene que ser una curva cerrada, y digo que los sectores 4, 4, 2, me faltó el 3, ¿no? Ah, no hay 3. ¿Por qué no hay 3? Ya, ¿por qué no hay 3? Yo hice este dibujo, pero realmente puede ser engañoso hacer este dibujo así. Aquí aparece el 2, el 4, el 1 y el 4. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando Ampère de esta manera. Nunca paso por el sector 3. Puedo haber hecho lo mismo tomando Ampère de otra manera. Pero la gracia es que si cuando tomo Ampère de esta manera estoy diciendo que el campo magnético acá es mucho más grande que el campo magnético producido en los otros lados. Entonces solamente me queda el B sub 2. Entonces haciendo esto, después diciendo la segunda aproximación, es decir, que el campo magnético es constante, es casi una línea recta, ¿ya? Saco el B afuera de la ley de Ampère, llego a esta ecuación y después puedo escribir esto de esta manera. B es igual a N partido por L, un sub 0 I. Recordémonos que N es el número de vueltas y L es el largo de la espira. Entonces N partido por L lo puedo definir como un N minúsculo, donde esto sería la densidad de espiras. ¿Cuántas espiras por metro tengo? Finalmente, esto me queda una expresión bastante bonita, N, un sub 0, I. Y esto, acuérdense, es adentro de la espira. Esto quería mencionar, esto con respecto a la ley con la ley de Ampère, ¿ya? Que no solamente uno puede tomar cosas simétricas donde el campo magnético es constante, la ley de Ampère siempre funciona. Y este resultado es bastante bonito, se acerca mucho a la realidad, ¿ya? Voy a cambiar de tema ahora, porque estamos hablando de cómo producir un campo magnético. Vamos a hablar de otro tema, que es la producción de campo eléctrico, campo magnético, a partir de otro fenómeno. Esta pizarra siempre cuesta... Vamos a hablar de un fenómeno que se está estudiando hace tiempo, ¿ya?
Que era el siguiente. Si yo tengo una espira conectada a un voltímetro, y tengo una espira, y tengo un imán, ¿ya? Y era un fenómeno que se está estudiando, ¿no? Esto parece globo, pero es una espira, esto es un cable, y esto es un voltímetro. Ni siquiera un voltímetro, puede ser un voltímetro o un amperímetro. O sea, medir la corriente o puedo medir el voltaje. Cuando el sistema está así, de esa manera, nada marca nada, todo está como en reposo, está todo quieto. No hay ningún cambio. Pero si yo muevo el imán, lo que pasaba es que el voltímetro o el amperímetro empezaba a marcar cosas. Si yo acerco el imán, marcaba. Si yo alejo el imán, marcaba para otro lado. Y nadie se podía explicar más o menos por qué estaba pasando eso. Porque el movimiento del imán hacía que se produciese un cambio en el voltaje, o se produciese un voltaje, y al mismo tiempo, si hay un voltaje, se produce una corriente. Entonces empezaron a hacer experimentos, empezaron a decir, pongamos un imán más grande para ver qué marca, y el experimento era siempre el mismo. Si el imán estaba quieto, no marcaba nada. Si el imán se mueve, empezaba a marcar. Entonces nadie podía explicar el fenómeno hasta que llegó Faraday. Faraday era un físico inglés. No sé si usted conoce la serie Cosmos, hay un capítulo sobre Faraday que es súper bueno, lo recomiendo harto para que lo puedan ver. Habla un poco sobre la vida de él. Él no tenía muchos conocimientos matemáticos, pero tenía mucho razonamiento físico, ¿ya? Y podía entender muchos fenómenos simplemente pensándolo de manera un poco más pictórica, más experimental. ¿Qué es lo que dijo Faraday? Faraday se dio cuenta que si visualizaba el campo magnético y el campo eléctrico como líneas de campo, ¿ya? Podía explicar más o menos este fenómeno. ¿Por qué? Si esto tiene unas líneas de campo y yo acerco al imán, más líneas de campo van a pasar por dentro de este loop. Entonces tiene que ver con el flujo de campo magnético. Entonces la manera en que él se dio cuenta cómo funcionaba esto, no lo dijo con ecuaciones, sino que lo dijo en palabras. Y es algo como la FEM inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través de la espira con respecto al tiempo. Era muy bueno explicando las cosas con palabras, porque la matemática no le favorecía mucho. Después, con el tiempo, apareció Lenz, o Snell, nunca me acuerdo exactamente, siempre me confundo. Lenz fue, Snell es de la referencia del cambio de luces. ¿Ya? Y después apareció Maxwell, que pudo pasar todo a algo más matemático. Pero se dio cuenta que la FEM tenía que ver con el cambio del flujo magnético
en la espira con respecto al tiempo. Matemáticamente, lo que esto significa es que la FEM, dice, es igual al negativo de la tasa de cambio de flujo magnético con respecto al tiempo. Es decir, es igual a la tasa con respecto al tiempo del flujo magnético. O menos dA de t, b punto dA. Ojo, no es cerrado esto, es una espira. Entonces es una integral abierta con respecto al área. Si tengo n espiras ahora, la FEM es igual a menos d menos n dA de t por b punto dA. Ya, si tengo n espiras, el flujo va a ser simplemente aumentado por un número n. ¿Qué significa esta ecuación? Esta ecuación significa que si hay un cambio en el flujo, como sale escrito acá, con respecto al tiempo, es decir, cuando el imán se mueve, va a hacer un cambio en el flujo con respecto al área, de la cantidad de líneas que pasan por el área de la espira, para un cambio con respecto al tiempo, se produce una FEM. Y este signo negativo, ¿qué significa? ¿Ya? Ese significa un poco en qué dirección va a estar afectando la FEM. Démosle un respiro a este signo menos, y lo vamos a entender bien cuando veamos ahora pronto la ley de Lenz. Pero esto me dice un poco de si esto tiene una resistencia asociada, si la espira tiene resistencia R, entonces se produce una, vamos a llamar una corriente inducida, que es simplemente la FEM. Pongámosle una int de que estoy induciendo una corriente partido por R. ¿Ya? Esta FEM se llama FEM inducida porque está siendo inducida por el cambio en la tasa, el cambio del flujo magnético sobre la espira con respecto al tiempo. Entonces lo vamos a ver inducida. Si la espira tiene una resistencia R, se produce una corriente. Ahora usted me puede preguntar en qué sentido va la corriente, si va para allá o para acá. ¿Ya? Eso te lo da el signo menos. El menos y el de AET. ¿Ya? Pero eso se va a entender bien cuando veamos la ley de Lenz. Ahora, lo importante es lo siguiente. Esto es un nuevo fenómeno. No es como la ley de Biot-Savart o la ley de Ampère. La ley de Biot-Savart y de Ampère, el fenómeno viene que existe una corriente y esa corriente produce el campo magnético. Es decir, el campo magnético viene por el movimiento de cargas. Este fenómeno de acá, esa FEM, no proviene del movimiento de cargas, proviene del cambio del campo magnético. Es distinto. Si hay un cambio en el campo magnético, existe una FEM. Y esa FEM va a estar asociado a un campo eléctrico también. Bueno, entendamos esta ecuación un poco mejor. Vamos a hacer para entender esto, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente. La integral hasta b.dA la vamos a escribir de la siguiente manera. BA coseno de teta. ¿Ya? Estamos diciendo, este B y este A son constantes dimensionalmente en el espacio, pero pueden variar en el tiempo. Entonces lo que estoy diciendo acá es que este B, ¿ya?, es constante en el área, B es igual a, bueno, B es constante en A. Pero puede variar en el tiempo, eso sí. Para cada tiempo, B va a ser constante en A. Entonces voy a escribir la ecuación de esta manera, y se hace esto para poder entenderla mejor. Esto de acá. Entonces yo voy a decir,
esto vale mi flujo. Esto es el flujo magnético. Yo quiero que el flujo magnético dependa del tiempo, para que la derivada con respecto al tiempo no sea cero. Y así yo pueda obtener una Fermi inducida. ¿De qué manera puedo yo tener una variación en el tiempo? Puede ser que el B esté cambiando. ¿Ya? Puede estar disminuyendo el campo magnético con respecto al tiempo. Se puede hacer más fuerte, se puede hacer más chico. Y yo mantengo constantes estas dos cosas, por ejemplo. O puede que el A cambie. Puede ser que el área, la espira se está agrandando o se está achicando. Por ejemplo, si yo tengo campo magnético de esta manera, tengo un área de esta manera, este va a ser mi ángulo teta. Entonces puede ser que el campo magnético se achique con respecto al tiempo, las líneas se hacen más chicas. Puede ser que el área esté agrandándose o achicándose. Y puede ser también que el ángulo esté cambiando. Puede ser que el campo magnético ahora no apunta así, sino que empieza a apuntar más horizontal, o empieza a apuntar más vertical. Si empieza a apuntar más horizontal, se va a hacer más grande el flujo. Si empieza a apuntar de manera vertical, se hace más chico. Si es completamente vertical, el campo magnético, el flujo es cero. Pero a mí no me importa que el flujo sea cero, me importa el cambio de flujo con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces veamos eso. Veamos, cambiemos B, A y teta. Salud. Cambiemos estas tres cosas. Entonces el primero que vamos a cambiar va a ser el B. Entonces 1, o A. B es igual a B con el tiempo. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir B cambia a una razón de X Tesla por segundo. A es constante y teta constante. Entonces, similar, muy similar al dibujo que tengo ahí, ¿cierto? Prácticamente puede ser el mismo dibujo. Entonces, ¿cuánto vale la Fermi inducida? En este caso, la Fermi inducida va a ser menos de A de t del flujo, y eso es menos de A de t de B a cos de teta. Ya tomando en cuenta, por ejemplo, si quieren verlo más gráficamente, yo tengo un campo magnético que está así, y aquí tengo una espira que está acá. Puedo darle un área a la espira, ¿cierto? Yo puedo tener un área, puede ser pi r cuadrado, puede ser una espira cuadrada, puede ser una espira rectangular, no sé. Pero se fijan, si el campo magnético empieza a disminuir, va a haber menos campo que pasa por la espira. El ángulo está fijo, el área está fija, el campo magnético cambia. ¿Cuál sería el ángulo acá? Teta. Ese sería el ángulo. Entonces, esto constante, la FEM simplemente, pongamos la inducida acá, es menos A coseno de teta de B a de t. Entonces la FEM inducida es menos A coseno de teta por chi. O X, Y. Que sería la tasa de cambio de B con respecto al tiempo. Ahora, me pueden haber dicho, B no tiene por qué ser una tasa de cambio lineal. Puede ser está bajando cuadráticamente con respecto al tiempo, o baja exponencial con respecto al tiempo. Entonces yo tendría que calcular
la derivada exacta del B. Pero si me dicen que es lineal el cambio, entonces dB de t simplemente vale 15. Súper simple, ¿cierto? Al segundo caso, ¿qué pasa si B, teta constante y A cambia? ¿Qué experimento podríamos hacer donde se produce que B y teta son constantes, pero el área va a cambiar? Imagínense este experimento de acá. Tengo un riel conductor, sería un riel, y en ese riel acá puede tener una barra conductora, barra conductora, de largo L, y esta distancia la voy a llamar X. Ya, la gracia de esto es que el campo magnético está, por ejemplo, produzco un campo magnético que está entrando acá, y la barra la voy a mover a una velocidad constante para allá. El clásico ejemplo que uno ve en los libros y todo el asunto, porque es fácil de entender. ¿Qué es lo que está pasando acá? El campo magnético vale tantos teslas. Eso no va a cambiar. Se mantiene constante. El ángulo es constante. ¿Cuánto valdría el ángulo en este caso? 90 grados, ¿cierto? El área, perdón, el ángulo son 0 grados. 90 grados, porque 90 grados sería que el área está así y el campo magnético apunta hacia arriba, hacia el lado. Entonces el ángulo equivale 0 grados. Está bien. Entonces, ¿cuánto vale el área? El área va a ser el largo por X. Pero X no es cualquier X. X se va a ir aumentando con respecto al tiempo. Entonces esto vale L por X con respecto al tiempo. Porque X va aumentando. ¿Cuánto vale la FEM entonces ahora? Vamos a ponerlo acá. Entonces, la FEM inducida que se produce es igual a menos de A de T, ya vamos a entender lo que es el signo menos bien, por B por A, ¿cierto? Coseno teta desapareció. B es constante, entonces menos B de A de T. Y eso es menos B por L por dx a dt. ¿Pero qué es dx a dt? En la velocidad. Entonces la FEM inducida es simplemente menos BL D. Entonces tenemos este caso, segundo caso, primer caso, segundo caso, tendríamos esto. Entonces, si en el caso 1, o el caso A, o el caso B, si el anillo tiene una resistencia, o en este caso la vara tiene una resistencia, se produce una corriente. ¿Y cuánto vale esa corriente? La corriente vale la FEM inducida partido por R. Y el último caso es B, A son constantes y teta es igual a un teta que depende del tiempo. Este es un caso súper particular. Entonces vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a hacer un campo magnético hacia arriba, constante, ¿cierto? H que es constante y apunta hacia arriba. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar esto
No, hagámoslo un poco más grande para que sea más bonito. Y vamos a poner un campo magnético hacia arriba constante. ¿Ya? ¿Qué es esto? Esto es una especie como de circuito. Aquí yo esto lo conecto a un voltímetro. ¿Ya? Y la gracia es que yo voy a hacer girar este aparato a una frecuencia angular omega. Está girando con respecto al centro de simetría. Entonces va a haber un punto en que este aparatito, este loop, va a estar perpendicular a B. Entonces no va a haber flujo dentro. Y va a haber un punto en que va a estar con el A completamente paralelo al B, entonces el flujo va a ser máximo. Y cuando usted empieza a girar, va a ser menos, 0, empieza a aumentar, va a ir a C, ¿cierto? Entonces, lo único que cambia con respecto al tiempo es el ángulo entre mi vector de área y mi campo magnético B. Ahora, como esto depende de B, y esto está girando a una frecuencia angular o a velocidad angular constante, el ángulo se puede escribir como omega t. Si omega es constante. Es como decir algo se mueve con una velocidad constante, entonces la posición es simplemente la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale la FEM inducida? La FEM inducida es igual a menos dA dt del flujo, y eso es igual a menos B por A por dA dt coseno del ángulo o coseno de omega t. Si yo tengo que derivar esto de acá. La FEM inducida va a ser igual a, ¿cuánto vale la derivada de coseno de omega t? Es menos seno. Entonces me queda B por A, me sale un omega hacia afuera, seno omega t. Y este tipo de aparato, no exactamente este, sino que una variación de este, revolucionó el mundo. ¿Ya? Cuando se inventó este tipo de aparato, todo cambió. ¿Y por qué todo cambió? ¿Cuál fue la gracia de este tipo de cosas? Que parece algo súper sencillo. Porque uno dice, esto revolucionó el mundo y cambió todo. Porque, no, porque esto me permite generar una corriente eléctrica prácticamente para siempre. ¿Ah? A diferencia de las baterías, esto funciona con lo que se conoce como inducción magnética de la ley de Faraday. Lo único que yo necesito es lo siguiente. ¿Dónde podría borrar acá? Hacer un dibujo más bonito, no borrar esto, todo eso de ahí. Bueno, voy a hacer lo mismo, voy a hacer el dibujo más chico nomás. Imagínense lo siguiente, yo tengo un imán que me produce un campo magnético de esta manera. Y aquí tengo el aparato que había mencionado, acá. Y esto lo conecto, voy a borrar el de arriba, esto lo voy a conectar a este sistema. Entonces tengo que hacer girar estas hélices. Y como lo hago girar, puedo, por ejemplo, ponerlo debajo de una cascada. Bueno, esto es una llave de agua, pero imaginemos que es una cascada, ¿cierto? Si yo controlo el flujo de la cascada, controlo la cantidad de vueltas por segundo cada esto y puedo generar una FEM.
Entonces lo único que tengo que hacer después es conectarle unos cables acá y sacar esa diferencia de potencial. Y esto se conoce como una central hidroeléctrica. Lo único que tengo que hacer es gastar energía para mover esto. Entonces estoy produciendo de energía mecánica, energía eléctrica. Y eso revolucionó todo, porque antes se tenían que hacer pilas, y las pilas se gastaban, eran malas, no eran eficientes, pero con esto yo puedo generar electricidad si genero este movimiento. ¿De qué otra manera puedo generar un movimiento continuo? En vez de una cascada, puedo poner acá abajo un reactor nuclear. Entonces me tira, este aparato está dentro del reactor nuclear. El reactor nuclear lo único que hace es calentar agua, el agua se evapora, mueve las aletas, gira, se produce corriente eléctrica. Las centrales a carbón funcionan parecidas, ¿cierto? Caliento agua con carbón, se les sale el vapor mueve estas cosas y se produce corriente eléctrica. O sea, es un poco más complejo que eso, pero el principio es el mismo. Lo único que tengo que hacer es transformar algo a energía mecánica, usar esa energía mecánica para mover este tipo de aparato y de ese tipo de aparato sacar la electricidad. Y prácticamente si controlo la energía mecánica, controlo la electricidad. Los aparatos fotovoltaicos son distintos, ¿cierto? Eso ya cambia. Pero los eólicos es lo mismo. Yo el viento lo uso para mover algo dentro de un campo magnético y producir electricidad. Después viene el problema de cómo usar esta electricidad, cómo mandarla hacia otro lado, pero eso ya es problema de los ingenieros, no tanto los físicos nos gusta expresar de esto, el resto es parte de cómo transmitir esa energía. 3, 11:44, estamos bien. Entonces hicimos 3 ejemplos, ¿ya? 3 ejemplos basándonos en que podíamos escribir el flujo de campo magnético como BA coseno de teta. ¿Ya? Si podíamos escribir el flujo de esta manera, teníamos solamente 3 posibilidades. Variar B, por ejemplo, este ejemplo de acá. Podíamos variar el área, tenemos este ejemplo de acá. O podíamos variar el ángulo. Tercer ejemplo que está acá. Ahora ustedes me pueden, si se acuerdan, pueden revisar. Y aquí quiero hacer harto hincapié. Cuando tengo una barra en movimiento, ¿se acuerdan de eso? Déjenme borrar esto de acá porque quiero hablar del segundo ejemplo. Cuando tengo una barra en movimiento y esa barra es conductora y se mueve dentro de un campo magnético, por ejemplo, tengo un material conductor a una cierta velocidad v dentro de un campo magnético, ¿qué le pasaba a las cargas dentro de este material conductor? Había polarización. ¿Por qué? Porque si esto es un conductor, y el conductor, la gracia es que las cargas dentro del conductor se mueven libremente. Y esto se está moviendo para allá. Entonces, si tengo un electrón, y el electrón se está moviendo con la velocidad de v, se va a mover, porque sufre una fuerza de Lorentz. Entonces, una carga positiva, velocidad, campo magnético, se va a mover hacia arriba, ¿cierto? Y las cargas negativas se mueven hacia abajo, se polariza. Esto es lo que se conocía como el efecto Hall. ¿Cuándo se termina de polarizar? Se termina de polarizar cuando la fuerza eléctrica cancela, de fuerza eléctrica debido a la separación de cargas, cancela la fuerza magnética. Entonces, se polariza, esto lo pueden recordar, hasta que se polariza, hasta que la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética. Es decir, Q por E es igual a QVB. Yo el E lo puedo escribir como, esto lo hace bastante rápido porque ya o una FEM, una diferencia potencial, partido por epsilon, partido por el largo, L,
Entonces me queda que esa diferencia potencial es QVB por L, perdón, Q se va. Fíjense el resultado que está acá y el resultado que está allá. Lo borré. Ya, el resultado que estaba acá, que está escrito acá, lo voy a escribir acá, si me acuerdo, porque es exactamente el mismo, es VBL. Es el mismo resultado. ¿Ya? La diferencia potencial que se produce cuando se polariza es el mismo valor o el mismo resultado que la FEM que se induce en un procedimiento de la ley de Faraday. No significa que sean el mismo fenómeno, son distintos fenómenos. Ocurren los dos. Pero, y esta es la gran diferencia, esto me produce una diferencia de potencial. Esa diferencia potencial se produce porque la fuerza eléctrica cancela la fuerza magnética. ¿Ya? Esto es una FEM. Esto hace que las partículas empiecen a moverse dentro del loop. Este no. Como dice, ¿por qué no? Si es una diferencia potencial. No, porque también está la fuerza magnética. Esta diferencia potencial cancela a la fuerza magnética. Entonces se polariza, pero las partículas ya no se van a mover porque las fuerzas se cancelan. En cambio acá, esta se produce por la variación de campo magnético del flujo. Entonces se produce una corriente. En este caso no se produce corriente. Es una gran diferencia. Sé que cuesta un poco asimilarla, pero los fenómenos dos ocurren. Si los dos ocurren, ¿cuánto vale la corriente? Entonces sí. ¿Cuánto vale la corriente acá? 0. Porque este de acá no me produce corriente. Porque esto cancela estas dos cosas. Se produce una corriente al principio cuando se van separando, pero no después. Es una gran diferencia. Déjenme escribir una cosita antes. ¿Entienden la diferencia entre estas dos cosas? ¿Ya? Este campo de acá, esta diferencia potencial se produce por la separación de cargas. Esto me está produciendo, las cargas me producen esta diferencia potencial. Esta diferencia potencial no se produce por cargas, se produce por variación de campo magnético. Es súper distinto. Y es distinto así, déjenme mostrarlo acá. Algo que cuesta un poco visualizar, y a veces algunos, incluso hasta algunos profes, siento que a veces se pueden hasta confundir con esto. Es un detallito que es súper importante para mí. Imagínense que yo tengo el siguiente experimento. Tengo una bobina, tengo una corriente que depende del tiempo, y aquí hago un anillo. Y ahí el anillo está envolviendo a esa bobina. Y ahí es un anillo conductor. Y esta corriente que pasa por la bobina depende del tiempo. ¿Ya? Si depende del tiempo esta corriente, el campo magnético que se genera entonces el campo magnético también va a depender del tiempo. ¿Cierto? Si uno depende del tiempo, el campo magnético que produce esa corriente depende del tiempo. ¿Se acuerdan cuánto valía esta corriente? Esta corriente valía N, un sub 0, no, era un sub 0, la acaba de escribir, se me olvidó. El de una aspira, ¿no? Un sub 0 N por I. Perdón, el campo magnético, perdón, no es el campo de la corriente, la 2, el campo magnético es un 0 por I, y aquí sería una I chiquitita. ¿Cierto? Entonces, si I depende del tiempo, el campo magnético depende del tiempo. Si el campo magnético depende del tiempo, el flujo que pasa por el anillo depende del tiempo. Entonces se produce
Fem en el anillo. ¿Por qué existe? Porque el flujo depende del tiempo. ¿Cuánto vale esa Fem? Esa Fem inducida en el anillo es la ley de Faraday. Y aquí viene la cosa interesante que les decía por la diferencia entre una cosa y la otra. Los dos tipos de inducciones, por llamarlo así. Si se produce una corriente ahora en el anillo, se produce y en el anillo. Y esa ahí vale particular. ¿Cierto? Eso está pasando. Si es un anillo, significa que parte de un punto, una carga, y vuelve al mismo punto. ¿Cómo puede ser que el campo magnético que aprendimos de la ley de Biot-Savart tenga un trabajo para mover partícula en un círculo? Pesco esa partícula y la hago girar. Porque el campo magnético no produce trabajo. Entonces, ¿cómo puede ser que cuando pasa esto, yo pesco la partícula y la hago girar una vuelta? Significa que el campo magnético ahora está haciendo trabajo. Que eso va en contra a lo que vimos de la ley de la fuerza de Lorentz, donde el campo magnético no hacía trabajo. Significa que este campo inducido, esta Fem inducida, ¿ya? Va a ser va a ser una Fem no conservativa. O sea, no es una Fem, va a ser una Fem que es no conservativa. No conservativa. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Si yo escribo la Fem inducida como el campo eléctrico, ¿se acuerdan de esta ecuación de acá? Esa era la teoría del trabajo. Se fijan, doy una vuelta. Si doy una vuelta y esto fuese conservativo, en una vuelta, ¿cuánto vale esto? 0. Entonces, para que esto no sea 0, yo tengo que escribir que este E es no conservativo. Pues con esta ecuación la escribo acá, me queda que esta ecuación de no conservativo de L es igual a menos d A de t, la integral de B punto de A. Y esto se conoce como la ley de verdad de Faraday-Lenz. No hemos hablado de Lenz todavía, ¿ya? No sé si alcanzamos hoy día a hablar de Lenz. Yo creo que tal vez sí, un poquito. ¿Por qué es tan importante esta ecuación? Esta es una de las 4, pertenece a una de las 4 leyes de Maxwell. Y es súper importante porque me dice lo siguiente. Si hay una variación en el campo magnético, estoy creando un campo eléctrico. Ese campo eléctrico estoy creando distinto que el campo eléctrico que crean las partículas. El campo eléctrico que crean las partículas es conservativo. El campo eléctrico que produce la variación de campo magnético es no conservativo. Pero es la primera vez que tenemos una relación de este estilo. Campo eléctrico y campo magnético provienen de la misma cosa. La variación de uno produce el otro. La variación de B me produce un E. No hay ninguna carga involucrada acá, ¿se fijan? En cambio, la ley de Gauss están las cargas involucradas. La ley de Ampère hay una corriente, es decir, el movimiento de las cargas. Una carga me produce un campo eléctrico. El movimiento de esas cargas me produce un campo magnético. Pero acá esta ley es distinta. Esta ley me dice que la variación de campo magnético me produce un campo eléctrico.
Son las 11:58. Sí, mejor seguir la próxima clase. Pero esto es súper interesante. En la próxima clase vamos a seguir hablando sobre esto. Vamos a hacer un par de ejercicios ya, para que vean cómo usar la ley de Faraday-Lenz. Vamos a, si tengo 5 o 10 minutos, les voy a introducir, para que vean por lo menos una vez las ecuaciones de Maxwell. ¿Ya? No pueden salir de curso sin por lo menos haberlas visto en la pizarra. Ya estamos casi listos. ¿Ya? Tenemos 3 de 4. Tenemos la ley de Gauss magnética. Vamos a hacer una cosa de... Vamos a escribir esto. Es una buena pregunta. Esto después viene la ecuación de... Vamos a escribir la ecuación de esta acá primero. Punto de L es igual a menos DA de B de B punto de A. Y vamos a escribir la última ecuación, que es B punto de L es igual a mu sub 0 I. Entonces lo que conocen, estas no son todavía las ecuaciones de Maxwell, pero vamos 3,5 de 4. ¿Ya? ¿Por qué se conocen como las ecuaciones de Maxwell? Porque aunque Maxwell no hizo ninguna de estas, solamente ayudó en una. ¿Ya? Esta es la ley de Gauss. Maxwell, cuando hizo su paper, su trabajo, no la llamó ley de Gauss, la llamó ley de flujo, creo. Después se dieron cuenta que Gauss ya había trabajado en esto hace tiempo atrás. Entonces le llamó ley de Gauss. Esta es la ley de Gauss eléctrica, ley de Gauss magnética. Esto me dicen que si existe una carga fundamental, existe un campo eléctrico. No existen cargas fundamentales, entonces no hay producción de campo magnético debido a esa carga fundamental magnética. Ley de Faraday. Si hay un cambio en B, hay cambio en E, en el tiempo. Ley de Ampère. Si existe una variación en la carga fundamental, existe la creación de campo magnético. ¿Se fijan? Hasta ahora no apareció Maxwell. Lo que hizo Maxwell es darse cuenta que esta ecuación le faltaba algo. Está incompleta. Y lo que hizo Maxwell fue que pescó esas ecuaciones que están dispersas por ahí, la agarró, las juntó todas y dijo, estas son las 4 ecuaciones fundamentales para el electromagnetismo. Primera persona que se da cuenta de eso, agarró las ecuaciones y no solamente dijo eso, sino que dijo, voy a tratar de sacar una solución por un cierto particular, un sistema particular, sacó las soluciones y se dio cuenta que las soluciones son ondas electromagnéticas, las llamaron, y se mueven a velocidad de la luz. Entonces, la primera vez que alguien dijo, la luz es una onda electromagnética, en verdad. Parte del espectro es de la luz, proviene de las ondas electromagnéticas, y esas son soluciones a estas 4 ecuaciones que están acá. Por eso la gente les llamó ecuaciones de Maxwell, pues fue la primera persona que las juntó todas. Vamos a ver en las próximas clases, si solamente nos falta algo. ¿Ya? Y es un poco relativamente sencillo. Bueno, nos vemos entonces el miércoles. Chao, Internet.